caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Una pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es Hasta agotar existencias. 11:02. Qué bueno que me acompañas. ¿Y de qué se trata? De pasar un buen rato. Tú conmigo, yo contigo. Gracias a esto que se llama Jalisco Radio. Arrancamos terminando el viernes 14, por cierto, un día memorable en tono familiar, porque mi hermano, mi único hermano, cumplió años hoy. Esta es la radio vivencial en la cual estoy autorizado a platicar de tantas cosas. Formalmente informal. No creas, me intriga pensar que estás aquí, o por qué aquí estás conmigo. Una curiosidad muy normal. ¿La viste? Hace un rato caía la noche, y desde el periférico, allá en la mesa central, una amiga preguntándome, ¿la viste? ¿Qué? La luna, espléndida, luminosa, radiante. Ya es un poco más que luna llena. Ya pasó la luna llena hace 2 días. El miércoles. ¿Y notaste alguna diferencia entre la de octubre y la de noviembre? Yo no, pero tal vez tú sí. Y esto me dirás a qué viene a cuento, que hace un mes lunar. Tú sabes, los meses lunares son femeninos. 29 días dura el mes de la luna. De luna llena son 29 días. Y por si también te interesa, ¿sabes cómo se dice mes en latín? Sí, menstrua. Yo no tengo mayor responsabilidad en la invención de las palabras. Yo soy un verbotraficante más o menos honesto, que confieso que todas las palabras que he usado en estos 2 minutos desde que arrancó la conversa me las he robado. Ninguna es de mi autoría. O tal vez sí una, esa de verbotraficante. Mira, de principio ya contradicciones. Y eso del mes lunar viene a cuento porque hace un mes se me ocurrió ofrecer desde la antena, esta amable de Jalisco Radio, algo para celebrar mis primeros 6 meses de un ensayo que a mí me resulta gratificante, de ensayar, buscar lo que he encontrado esta noche, que son tus orejas también colocadas, también puestas, tan supongo yo a la altura de tu cesera. Me equivoco. También percibirás que, a diferencia de programas, diferencia, como decía mi candenana, de programas reales de radio, yo no arranco diciendo mi nombre y gritando, vociferando los teléfonos, ¿no? Allá tú sí, cuando te dé tu respetable gana, hablas. Luego te digo a dónde. Hace un mes esa oferta que yo pensé que iba a tener mayor resonancia, pero parece que no despertó mucho interés. ¿Por qué? No lo sé, como tantas otras cosas que ignoro. Te ofrecí un mundo feliz, tal cual. Una oferta maravillosa, un mundo feliz, que no es el que gozamos, padecemos, vivimos, a veces sufrimos cotidianamente. Un mundo feliz, te aclaro, producto de la imaginación de un escritor inglés llamado Aldous Huxley. ¿Recuerdas? Inventiva, una utopía, un mundo feliz a la usanza, o mejor dicho, al estilo Reino Unido, al estilo tan propio de los britones. Dije eso, britones, de la Gran Bretaña. Y mira, tratando de encontrar una explicación al por qué estás aquí, me encuentro, ¿sabes con quién? Con Aldous
Huxley. Primero te advierto, vengo a encontrarme, a subir a la antena, a buscarte. Qué afortunado soy yo de estar aquí contigo. Y pasan y pasan y pasan y pasan y vienen y vienen y vienen. Yo no sé que debe haber alguna emoción maravillosa en ello. Allá en la madrastra patria les llaman los bikers. ¿Los has visto? Motociclistas, traducción simultánea por si no captaste ese tan aboriginal término. Los bikers. Un ruido que a mí me parece ensordecedor. Y el mejor de ellos es el que trae una buena máquina y una maquinaria femenina en las grupas. Eso lo sabe de sobra nuestro lanzador oficial de la primera etapa de la conversa, Fabián Pelayo, biker. Emocionante, pero ruidoso. De menos, por decir algo, ruidoso. Peligroso, vete a saber, a mí me parece. No tengo mucho sentido del equilibrio, nunca he sido un buen bicicletista, un buen equilibrista en dos llantas, pero tiene su riesgo. Encantador, tal vez. La noche va avanzando, vamos llegando a la medianoche y en Guadalajara se reúne esa turba, multa turba, como estará bien dicho, de los motociclistas ruidosos. ¿Y eso qué tiene que ver con Aldous Huxley y tu presencia aquí? Con eso de que me hago, mejor dicho, gárgaras de tinta seca antes de sacar a ventilar la lengua, porque si no, ¿de qué platicamos tú y yo? Leyendo una revista ya del 40 y tantos, del año en que nací yo, me encontré con unas declaraciones del mismo, ese de que te decía, del de Aldous Huxley. Por cierto, no sé si nuestra amiga de allá de Santa Anita, Gaby Fernández, pasó a laberinta y desván de Don Quijote. Tiene más nombres que libros, tal vez, mi proveeduría de tinta seca. Y pasó por ese obsequio hecho de buena voluntad y que la suerte le otorgó a ella. Habló y no dijo nada, Gaby. Ya te diré lo que, por otras cosas que me preguntó. Dice nuestro amigo Aldous, el siglo XX es el siglo del ruido. Yo lo corrijo porque ya pasó el siglo XX y seguimos instalados en el ruido. Entonces, siglo XXI, siglo del ruido. Pero mira las conclusiones a las que llegó el respetabilísimo Aldous Huxley en su tiempo. Te vuelvo a repetir la fecha, año del 40 y tantos, una fecha inexacta, pero que te permite ubicarte en las declaraciones del respetabilísimo señor Aldous Huxley. La radio no es otra cosa sino un conducto a través del cual el ruido prefabricado invade nuestra casa. Y ese ruido penetra mucho más allá del tímpano, penetra hasta la mente y la convierte en una vertiginosa Babel. Te advierto, cuando esto escribió, habías oído hablar de él. Cuando esto escribió Huxley, no había aún televisión. Y sigue. No hace mucho pregunté a una ama de casa por qué acostumbra mantener el radio funcionando mañana y tarde. La respuesta, para tener una voz en la casa. La voz en la casa, o para decirlo en los términos de Huxley, el ruido en la casa se ha hecho indispensable. Ruido. ¿Te gusta la radio? Ruido. Ruidosa, chatarrera, de gritos, de carcajadas que no vienen a cuenta. Te repito, aquí voy a salirme un poco del texto de Aldous Huxley y te voy a mencionar lo que un tal Cervantes decía, que no hay risa más imbécil que la que no viene a cuento. Y esos que se ríen porque se ríen frente al micrófono, junto a tu oreja. ¿Por qué? Porque hay que dar la impresión de que somos felices, de que estamos alegres. Sigo. La radio nos da música, entretenimiento, instrucción y noticias. Cada una de estas cosas tiene su valor separadamente. Pero pónganse todas juntas y tenemos el ruido en la casa. Una de las peores calamidades de la radio. Algo que hasta los mismos locutores, decía Huxley, quisieran remediar. Y pregunta, ¿qué ruido tenían en la casa nuestras abuelas?
La risa de los niños, el cacareo de las gallinas, el susurro del viento al pasar por entre los sauces. Era un ruido agradable. Pensar, dice Huxley, es algo nuevo para el ser humano y por lo general lo hace muy mal. Hemos perdido la seguridad del instinto y no hemos perfeccionado aún la seguridad del razonamiento. Y ahora que tenemos la radio probablemente no acabaremos de perfeccionar nunca eso, la posibilidad de razonar, de ser lógicos, de ser racionales. El gusto que da no hacer ciertas cosas es una especie de placer negativo que a mí me deleita. De todas las cosas que gozo, dice Huxley, no haciendo, mi predilecta es no oír radio, disfrutar de el silencio. Mira qué contradicción. Yo aquí trepado en una antena, haciendo esto que se llama radio, tratando de darle un contenido a esa mágica dama de compañía, me permites definirla así, doña Radio, y que, sí, dama de compañía. Y añado algo más a lo que decía Huxley del siglo XX, que lo definía como el siglo del ruido, y el XXI lo va superando ampliamente. Qué diferencia, ¿verdad, Candenana? De aquella Guadalajara cincuental en la que yo crecí, empecé a cobrar uso de conciencia, a la Guadalajara ruidosa de hoy en día. Ruidos, silencio. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al silencio? Porque el silencio es ensimismante. Y todo a propósito de la luna, de los motociclistas que ya están apropiándose de las calles de la ciudad ruidosamente y transitando a alta velocidad, disfrutando de eso que es, te gusta, el ruido. Y la radio ruidosa, esa de los gritos y las carcajadas y... Yo me llamo Álvaro González. Disfruto mucho este rato que Jalisco Radio me permite pasar a tu lado, conversando, practicando o intentando practicar el gran arte de la conversa. Si bien ayer una amiga de mi nueva, no de mi vieja, de mi nueva, me dijo que resultaba sumamente confuso mi intento conversante, que se perdía ella. Hoy voy a tratar de no resultar tan extraviante. Quiero que me acompañes en un viaje, a ver si llegamos, a ver si lo logramos, a ver si no me caigo en el intento. En un viaje desde allí, desde donde seguramente volverá a hablar, porque el miércoles cuando estaba bajando de la antena llamaron nuestros amigos allí de apellido Sastre, de Zacualco. Y se me ocurre que podemos intentar ir desde Zacualco hasta Baden-Baden y terminar en Múnich. A propósito de ruidos, a propósito de historias, historietas, y de ese ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Luego trato de justificarlo. Son las 11:15. Tenemos que hacer un paréntesis, porque así lo marcan los estatutos de Jalisco Radio. Yo no regreso porque aquí sigo. ¿Me acompañas? Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Once 18 y tal vez sea muy limitado en mis aspiraciones. ¿Por qué? Porque yo no pido que me escuches, con que me oigas, me basta, me sobra. Oyes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Esa es una pregunta que trata de responder Doña Historia, y le llamo también así con todo respeto. Esa Doña Historia que tiene, como tú, como yo, una personalidad múltiple, muchas facetas, muchas formas de interpretación, y eso es lo encantador y lo peligroso y lo delicado y lo delicioso también de Doña Historia.
Las palabras también tienen su propia historia. Y la historia parece, no me atrevo a retar a los titulados, a los que ostentan pergaminos que respaldan sus conocimientos históricos, al decir que es un juego de palabras. Palabras, palabras, palabras. Y empezamos con esa palabra tan consonante, Zacualco. ¿Has ido a Zacualco? Por cierto, te recomiendo que si un día vas allá a Zacualco frente a una maravillosa cabezota simbólica, iconográfica de una historia también un poquito complicada que la revolución, que fue muchas revoluciones. Allí enfrente hay venden tacos, se llama El Mezquitito, así en diminutivito. Y están ahí las señoras torteando todavía a mano. Iba a decir limpia, no, yo nunca me he acercado tanto, pero supongo que sí. Tacos de Zacualco, y Zacualco, que es famosísimo en Hollywood. Reagan, ¿te acuerdas? El Rancho del Cielo de Reagan, Ronald Reagan, Ronnie, ese actor tan maravilloso que fue el que empezó a, se puede decir en ese término, no es un poco violento, a culimpinar la economía de su país. Y mira cómo, en lo que va ahora. Y aquí abro un paréntesis porque me encanta mucho abrir paréntesis y corcheas, a veces son demasiado largos los paréntesis, para contarte de nuevo que estoy afiliado al Instituto de Altos Estudios de lo Obvio de Tajimaroa. Tan respetable o tampoco lo mismo como tantos estudios como tantos institutos de altos estudios de no sé qué. Tajimaroa se especializa en la preparación, formación de biólogos nucleares que, después de becas y estudios profundos, desvelan o confrontan obviedades monumentales. Una de ellas se enuncia de la siguiente forma, 2 puntos. Pasó lo que pasó y porque pasó lo que pasó, luego pasó lo que siguió pasando, porque de otra forma no habría pasado. Una obviedad monumental. Entonces, dicho lo anterior, vuelvo a... pasó Reagan, que fue condición de posibilidad de que luego llegara hasta este joven, el apellido se traduce tal cual en Matorral. Si te suena más elegante decirlo Bush, allá tú, dilo como te suene más elegante, y mira cómo está desmadejándose el sistema económico internacional y esa ciencia que tiene mucho de ciencia ficción llamada la economía, que solo le entienden los que, otra obviedad, los que dicen entender la tal macroeconomía. Pero a lo que iba es algo tan sencillo como en las apariciones del señor Ronnie, el actor, en su Rancho del Cielo. Ahí estaban los chipatlis, esos sillones de cuero cuya paternidad, ya no voy a entrar en polémicas como la absurda polémica que entré gracias a la filmación de unos documentales para Alemania, de que si los de Amatitán habían inventado el tequila, son los de tequila los que me dan polémicas inútiles. Yo creo que el mito no camina en reversa, y los equipales, para mí, hasta donde sé, son un invento de Zacualco. Y hasta donde sé, la palabra es náhuatl, el chipatli, eso que significa asiento, y para eso te digo, luego te doy un teléfono para que me corrijas, porque sin tu auxilio yo naufrago en mis precarios conocimientos. Pero luego entramos en la discusión de qué significa Zacualco, vaya, qué significa el lugar de la pirámide, qué significa el lugar donde se represan las aguas, qué significa donde se posan las águilas. Tú lo sabes. Te digo, muchas versiones de un simple término, Zacualco. Y Zacualco, a partir del siglo XIX, tiene apellido, de Torres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te repito que ahora, ya bordeando el supuesto 200 aniversario, hipotético 200 aniversario de la que es que Independencia Nacional, a veces doña Historia es un poco ingrata y olvida seres que debían tener una monumentalidad
mayor que otros. Para mí el llamado Amo Torres, que no era de Jalisco, y cuidado porque podríamos entrar ya en los regionalismos, que son una parte integral del alma nacional y una forma también de disfrazar eso que se llama racismo, regionalismos, que yo soy de aquí, que yo soy de acá. El Amo Torres era de Guanajuato, José Antonio de nombre. El Amo Torres nació en eso que se llamaba San Ignacio, luego cambió nombres, pero era un santo Piedrabola, así se llamaba el pueblo. Ahora tiene el nombre de un prócer liberal, Manuel Doblado, pero originalmente cuando nació el Amo Torres allí se llamaba San Ignacio Piedrabola. Bonito nombre, suena poético, suena contundente. Y se enganchó con eso que fue el levantamiento de Hidalgo en Dolores, Guanajuato, y se arrumba, que es una palabra muy bonita, se tira así estos rumbos del país para levantar a las masas contra el absurdo, totalmente absurdo, poder virreinal. Insisto, la idea le había llegado a su tiempo, me vas a acusar de estar hablando extemporáneamente de lo que debía ser tratado allá por septiembre, cuando en ese mes de la patria que dura apenas 15 días se deben abordar este tipo de asuntos. Pero no estamos en noviembre. ¿Y qué tiene que ver noviembre con Zacualco y con el Amo Torres? Mucho. En noviembre, comenzando de 1810, sale de aquí de Guadalajara Tomás Ignacio Villaseñor, que le correspondía a él el mayorazgo de Huejotitán. Huejotitán, que queda ya para el rumbo de Jocotepec, que era un mayorazgo. Los mayorazgos eran títulos hereditarios, vamos a traducirlo, era hacendado de Huejotitán, para defender a la ciudad contra el Amo Torres, que ya se había dicho que venía a caer sobre Guadalajara. Y Tomás Ignacio Villaseñor iba al frente de un cuerpo formado por estudiantes, por gente bien tapatíos, así muy refinaducos, y también llevaba algún regimiento y otros elementos de guerra mucho más diestros en el ars bellum, el arte de la guerra. Y se enfila allá rumbo a Zacualco de Torres. Va comenzando noviembre de 1810. Una noticia extemporánea, el 4 de noviembre, ¿me crees? Allá tú sí me crees, el 4 de noviembre de 1810 fue domingo. Y temprano empezó la batahola, allí en las proximidades de Zacualco. No fue en Zacualco en sí, sino en un lugar que se conoce, ¿cómo se llama este lugar en las proximidades de Zacualco? A ver si nuestros iluminantes amigos sastre luego hablan y me dicen cómo se llama, porque yo no puedo saberlo todo. Pero ahí se organizó la batalla, y los del Amo Torres eran también improvisados militares y mucho más eficientemente armados que los que habían partido de aquí de Guadalajara para defender la ciudad de estas turbas insurgentes que venían trastornando todo, de allá, de Guanajuato. Ya di con el nombre Santa Catarina, ahí. O Andrés Figueroa, también ya le cambiaron de nombre por esa mecánica nacional tan hermosamente republicana de proscribir los nombres santos y ponerles nombres de próceres más o menos destacados. Entonces se llamaba Santa Catarina. Hoy, si vas a toda carrera rumbo a Manzanillo, pasarás poquito antes de Zacualco por Santa Catarina, o Alpairo, como se diría en términos navigatorios de Zacualco. Por ahí está Santa Catarina, hoy Andrés Figueroa, sí, en el municipio de Zacualco. Entonces la lucha parecía desigual por el número de participantes: 5,000 del Amo Torres, más de 10,000 de las tropas defensoras de Guadalajara. El armamento también, te digo, los honderos del Amo Torres traían lanzas, cuchillos, pero los otros tenían mejores fusiles, y con todo y todo, los honderos. Yo no sé si alguna vez viste, a mí sí me tocó todavía ver cómo se manejaba la honda.
ese instrumento tan primitivo, el de David contra Goliat, y que los arrieros traían como parte de su equipamiento, y que juntaban un guijarro y lo ponían allí como podrían, la bolsa de la onda, y y con una precisión insólita lograban cazar animalillos, pajaracos, qué sé yo. Los honderos del Amo Torres, los cuchilleros del Amo Torres, de insurgente, fueron más efectivos que los que iban a las órdenes del respetable Ignacio Villaseñor, que dicen que era de un lugar también llamado Unión de Tula, y que tenía el mayorazgo de Huejotitán. Resultado de la batalla, se inclina a favor de el Amo Torres. Hace rato decía que para mí el Amo Torres tiene una dimensión que no le ha sido reconocida por la ingrata historia. ¿Por qué? Porque él es el que, ya te contaré, el que organiza que en Guadalajara se dé refugio a un individuo que había sido derrotado y que andaba tratando de reestructurar su muy desmadejado ejército. Él es el que, andando el tiempo, un mes después, diciembre, enero, es el que protege la fuga de los que, inaugurando una época novedosísima en el siglo XIX, querían llegar a Estados Unidos cuando las cosas le salieron un poquitín mal por acá. Pero el 5 de noviembre de Zacualco a Guadalajara, se enteran en la ciudad del triunfo del Amo Torres sobre las tropas de Villaseñor. Hay un personaje que para mí, en esta experiencia que he tratado de contarte y que ya vamos a aterrizar luego a ella, mi participación con la Südwestrundfunk de Alemania, filmando un documental sobre la Casa de Misericordia, también conocida como Hospicio Cabañas, o también conocida como Secretaría de Cultura en su momento, ese monumental edificio neoclásico, Cabañas, ¿sí? El obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, cuando se entera de que triunfó el Amo Torres en Zacualco, allí en Santa Catarina, en las proximidades de Zacualco, se va de Guadalajara rumbo a San Blas para embarcarse hacia Acapulco. Mira, Juan Ruiz de Cabañas y Crespo como que no era muy partidario de las tropas insurgentes y prefiere escapar. Se va de Guadalajara apenas un 5 de noviembre, allá del mismo año de 1810, cuando está surgiendo ese movimiento que desembocaría 10 años después en la hipotética independencia nacional. Ya de Zacualco a Guadalajara, el Amo Torres, claro, se decide entrar aquí a la ciudad con todas sus tropas y llega él. ¿Qué día? Estaba tratando de recordar qué día es el que entra a Guadalajara triunfante el Amo Torres, pero estamos en esta etapa del qué pasó, noviembre, todas las cosas que pasaron y tan pocos que tienen tiempo para informarnos de esas cosas que si no hubieran pasado ahora mismo somos consecuencia, aunque te parezca que aquello es remotísimo y aquello no tiene nada que ver con nuestra actualidad. Claro que sí. 11 de noviembre, entra triunfalmente en Guadalajara por la garita de Mexicalcingo, también conocida como la garita de Tepopote. Te ubicas en la ciudad, conoces el Valle de Temajac, sabes su historia. Ese Mexicalcingo que fue construido en el siglo XVI como un barrio alejado de la ciudad, para aquellas tropas aliadas que traía el virrey de Mendoza y que se decidieron establecer aquí en Guadalajara y que eran muy, muy ruidosos porque eran mexicanitos. Todavía no surgía, gracias a ese prestigiado contador de la historia nacional llamado Richard Preston, todavía no surgía ese término tan heroico, tan repetido, tan multicitado, tan extraño de aztecas. A las tropas que traía el virrey de Mendoza y que eran muy ruidosas y que los ciudadanos decidieron establecerlas un poquito lejos para que la bulla, el ruido ese que decía Aldous Huxley, el ruido como enemigo del pensamiento, los establecieron allá,
en el barrio del Mexicalcingo, que significa el barrio de los mexicanitos. Y allí estaba la salida, la puerta, la garita hacia el sur de la ciudad, el Camino Real de Colima. Y por ahí entra el Amo Torres. Se le conoce también como el Tepopote porque allí comenzaban esos zacatales que producían, ¿has visto? Las escobas tan peculiares, tan fácilmente identificables como parte de la región del Valle de Temaján, las escobas de popotes. Allí empezaba el popotal. Mira, que sí ha crecido esta noble y leal ciudad. El ayuntamiento comisionó a José Ignacio Calledo para ofrecer la ciudad al amo y pedirle garantías. A la gente de Guadalajara les causó asombro ver la disciplina que observaban los soldados, aquellos semidesnudos que seguían al Amo Torres. El Amo Torres se establece aquí en Guadalajara en noviembre de 1810, y porque pasó eso, para el 16 de noviembre, el Amo Torres, en un gesto de grandeza, dejó libre al brigadier Roque Abarca, que era el intendente de Guadalajara. Y también dejó en libertad a aquel Tomás Ignacio Villaseñor, el que le había enfrentado con sus tropas, que poco éxito tuvieron allá en Santa Catarina. El Amo Torres. Y si algún día vas allí lo que quedó del Mercado Corona, gracias al maravilloso sistema progresante y progresivo de transformación urbana, ese mercado destruido por el progreso, porque había que abrirle paso a su majestad el automóvil. Allí hay una estatua del Amo Torres, en el lugar donde en 1811 fue descuartizado. Te digo, estando aquí en Guadalajara en noviembre de 1810, y no había celulares todavía, se le ocurrió llamar a Hidalgo y decirle: oiga, véngase para acá, para Guadalajara, para que se restañen las heridas de la batalla de Aculco, que le fue bastante mal a la tropa insurgente comandada por Allende y por Hidalgo. Vénganse para acá, aquí recuperamos fuerzas y luego seguimos la pelea. Y fue el mes que yo le llamo el gracioso mes de vacaciones, diciembre, finales de noviembre, todo diciembre, hasta comienzos de enero, que el padre Hidalgo pasa en Guadalajara gracias a la invitación del Amo Torres, aquel noviembre de 1810. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te digo la historia. Es un intento de respuesta a ese ¿qué pasó? ¿Y qué sigue? Buena pregunta me haces. El otro día, la otra noche, te contaba que muy pocos deciden el futuro de muchos. Y lo digo tal cual. Mañana comienza la reunión del G20 en un mundo tan interdependiente, donde eso de independencia suena más bien a nombre de calzada que de realidad. Mañana comienza en Washington a forjarse nuestro futuro inmediato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se puede saber más o menos con precisión qué pasó, pero ¿qué será? ¿Qué sigue? Esta canción me gustaba mucho cuando allá en los 70s la oía yo caminando, aprendiendo geografía a través de las suelas de los zapatos, andando mundo por aquellos itálicos rumbos, de donde, por cierto, el otro día una llamada, Robotzinga me notificó que había llegado ya Laurita Gresti de regreso de un largo viaje a Italia. ¿Qué será? ¿Qué será? Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio che morrete, l'inedia l'abbandono e niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà.
gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà nella mia vita, chi lo sa? Come porto la chitarra se la notte piangerò e una menia di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fronte del mio primo amore. So soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà nella mia vita, chi lo sa? Come porto la chitarra se la notte piangerò e una media di paese suonerò. Che sarà, che sarà? Che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Oh, oh, che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà nella mia vita, chi lo sa? Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà nella mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Oh, oh, che sarà, che sarà? Che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Oh, oh, che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà nella mia vita, chi lo sa? Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. ...44... esos 2 minutos que han pasado de la hora. 42, quitando las interrupciones aquí de Fabián, más la música, los que llevamos conversando tú y yo, que bueno, y queda un buen rato. Se decía en un principio, no sé si lo oíste, lo mío es subir a la antena a las 11 pasaditas y buscar tus orejas. Ahora ya las tengo. Te decía que iba a intentar hacer un viaje de Zacualco a Baden-Baden y hasta Múnich. ¿Por qué? Porque sí. Si te quedas, a ver si llegamos. Y no te doy el número de teléfono porque no hay quien conteste. Ahí está el telefonito, pero ni quien conteste. Yo no puedo aquí estirar la mano tan lejos y tomar tus llamadas. Pero ahí está el 31 21 88 80. Y te voy a quedar un poco mal ahora porque por razones de tiempo, por razones de... vete a saber, lo mismo da. No pude trasvasar tus... tal vez tu voz para echarla también a volar, pero
pero menciones Gaby Fernández, que insisto fue la afortunada que la suerte designó como propietaria de un mundo feliz de Aldous Huxley. Y no sé, no he preguntado ahí en la Verinta, mi proveeduría oficial de tinta seca, si ya pasó o no. Ha pasado, si no lo volvemos a echar al azar. Pero me pregunta, a propósito de un anuncio que hace Franco López, de una recuperación de mi historieta personal. Sacando cuentas en línea recta, 12 años, cometí la temeridad de sacar la cara por la pantalla del televisor. El ahora extinto, gracias a la incapacidad manifiesta de los empresarios tapatíos, el extinto Canal 6, me dio en su última etapa de vida la oportunidad de hacer desfiguros frente a la cámara. Acompañado en una parte de ese intento por Enrique, el bien recordado Enrique Flores Trisler, y Franco, con la ayuda de Marta Barajas, una amiga que me tomó la medida a través de la pantalla. Es algo que lo cuento y es cierto, allá tú sí me crees. Viéndome, y yo no sé con qué puntos referenciales, un día se presenta allá en el Canal 6, allá por los rumbos de Belisario, y con unas camisas hechas para mí, y para un ensayo, un experimento genético que hice a destiempo y que es mi tocayo también, Álvar, pequeño, que ya tiene sus 14 años, y en aquel tiempo cumplía 2 años, y llegó y dice, mira, para que anden igual vestidos. Y me quedó aquella camisa, y Marta Barajas se tomó la molestia de grabar aquellos desafíos televisivos, y ahora los ha rescatado Franco López y nos está traspasando a la tecnología moderna, discos, DVDs, o vete a saber qué. Y Gaby Fernández hace el favor de hablar y dice que a ella le interesan. Yo no sé qué grados de masoquismo puedan ser esos, amiga Gaby Fernández, el ver aquello que lo que haya sido era televisión. Te cuento algo, se hace mucho radio por televisión y te lo empujan por los ojos como si fuera televisión. 4 fulanos allí vestidos de negro, con una cámara enfrente, eso es radio. ¿Tienes algo más que verles que sus rostros desencajados o encajados, o sus gestos? Pues radio, por televisión. Enrique y yo tuvimos una ocurrencia que era utilizar unas pequeñas y rudimentarias cámaras de video que les llamábamos como las volantas. Pero traía la suya, yo la mía. Y cuando te pones a observar, no a ver, sino cuando observas, entonces vas encontrando elementos urbanos que pocos perciben. Aquella escena en donde, y que cuando el Gran Canal tomó el pequeño canalillo tapatío, me costó un pago inmediato, porque en Alemania y Tolsa, que así se llamaba la calle, no Tolsa, Alemania y Tolsa estaba la gran antena del Gran Canal. Y en las tardes llegaba ahí, por un extraño ritual y por una cuestión atávica que nunca fue estudiada por ecologistas locales. Había en el llamado Parque de las Estrellas, ahí por el rumbo de Mariano Otero, era el reducto de una colonia de sopilotes. Y ellos deambulaban, volaban, y en la tarde iban a solearse y se posaban en la antena del Gran Canal. Y un día nos dedicamos a grabarlos, esas máquinas voladoras maravillosas, que además son carroñeras, que además cuando el ciclo biológico estaba sin quebrantarse eran las que limpiaban el campo y reciclaban, y los opilotes tienen pues esa mala fama de ser carroñeros, de buscar lo que está maloliente. Entonces lo grabamos, y daba la casualidad que en la enorme antena desplantada en Canal 6 anidaban un par de águilas, tal cual.
Entonces simplemente planteamos ante la afición tapatía que qué preferían, si las águilas o los sopilotes. Y pasó el tiempo, y llegaron los nuevos sueños, y me dijeron, tú, Álvaro González, tú fuiste el de los sopilotes, el chistecito de los sopilotes. Sí. Pues me echaron a volar, cual sopilote. Te digo, a veces se pueden entender de tantas formas las experiencias televisivas, pero era simple presentar escenas insólitas, maravillosas de Guadalajara. De que llegó a Guadalajara, que, insisto, y esta es una teoría personal, cambió más en 40 años que en 4 siglos antecedentes o precedentes. Gracias, Gaby, por interesarte en aquella aventura televisiva tan maravillosa. Y Alejandro Camacho habló, y que está en contacto con Arabás, también otro de los grandes elementos del Departamento de Mantenimiento de la Conversa. Sin tu apoyo, esto se va al traste. Alejandro Camacho. Y mira, una radioescucha que me quiero regalar jericayas, María Gómez Estrella. Gracias por este obsequio tan tapatíamente dulce. Y debo hacer mención que andando al tiempo de muertos y pan de muertos y qué sé yo, iba a decir a tu casa, pero el banco es muy delicado y se enoja cuando digo tu casa, porque la casa del banco está hipotecada. Entonces llegó ahí a la puerta con una dotación de Salvador Casillas, amigo panadero, de muy buen pan de muerto. Esto a propósito de las compensaciones del Hercio. Y Gloria Romero me envía un tamal sustancioso donde dice que disfrutó ese recuento de la vida de María Félix, que eché a volar porque el radio no suena bien en silencio. Recuerda, insisto, oíste lo que decía Aldous Huxley sobre el radio. Es una maquinita, un aparatito que hace ruido, y sin ruido no podemos vivir. Desde el siglo XX nos empezamos a enfermar de ruido, y se ha convertido en algo imprescindible en nuestras vidas. Le tememos tanto al silencio como a la oscuridad. Gracias, Gloria, porque te gustó ese recuento de la vida de la doña cuando llegó aquí a Guadalajara, hecha una pequeñita de 9, 10 años, y empieza a descubrir su belleza y sus circunstancias mundanas. Fernando Aparicio, gracias por esos mensajes expresivos, pocas palabras, muchas imágenes, lo mismo que Rodolfo Macías, y también Fernando González, que hoy se apercibió allí, estudiante de arquitectura, que se apercibió allí en mi proveeduría oficial de tinta seca, o mi fábrica de palabras, ahí López Cotilla, entre Camarén y Rayón, ahí donde puedes conseguir mis recuentos, esos breves recuentos de la historieta tapatía, 50 de 2 minutos cada uno. Pero íbamos de Zacoalco a Baden-Baden, al sur de Alemania, a la región esa conocida como Alemania. Es una real federación, no es una maravillosa federacha. Me encanta el nombre poético de esa colonia que todavía existe en Guadalajara. No sé si ya le hayan intentado remendar el nombre, pero cuando estaba allá, extramuros de la ciudad, así se veía junto al Estadio Jalisco, allá está la federacha. Y a veces me da la impresión de que lo que hemos logrado construir en vez de un sistema federal es una exquisita federacha, pero cuestión de apreciaciones. Baden-Baden es un estado de la Federación Alemana, al sur de Alemania, al sur oeste, Südwest, así se dice, Südwest, y la empresa que llegó allá de Baden-Baden a filmar estos documentales, te digo, Cabañas, o sea, el salto no está tan descabellado porque pasé unos días intensos en este proceso de filmación que, con sus altibajos, con sus menos y más, fue fabuloso, creativo, aprendí. De allá venían, y la capital de Baden-Baden, no de Baden-Baden, sino de el estado,
parte de la Federación Alemana que se llama Baden. La capital es Stuttgart, sur de Alemania. ¿Y qué ocurrió allá en el sur de Alemania? Algo que tiene mucho que ver con conversas masculinas. No sé, y esto me permite ventilar mis propios trabucos mentales, mis propios tal vez traumas, complejos, llámale como quieras, pero lo mismo me da. Detesto las conversaciones inacabables sobre patabola y sobre automóviles. No las entiendo. Y empiezan a hablar los especialistas. Recuerda que México tiene, según las últimas estadísticas, y lo que alcanzo yo a oír a través de ese ruidoso aparato llamado radio, según las últimas estadísticas, en México debe haber unos 90 millones de especialistas en patabola, o sí, en el arte de patear balones a la altura del zacate. Ese bostezo alcanzó un grado 7 en la escala de Richter, y es de Fabián al Mundo, se llama, por cortesía de la casa. Lo oíste, estuvo estremecedor, animante sobre todo. Pero te decía, es algo que no entiendo, esas conversaciones, y el radio lleno, el hercio lleno, repletado de especialistas que saben todo del pateo de balones. Los automóviles, máquinas maravillosas, prodigiosas, pues será el mejor amigo del hombre, el auto. Es una historia simpática. Ahora el juego de palabras ese de la historia, ahora resulta ofensivo decirle a alguien chofer. Uf. Ahora hay que decirles conductores. Pero ¿sabe lo que significa chofer o de dónde viene ese caliente término? Los primeros automóviles no se movieron por gasolina, ¿no? Eran de vapor. La primera carrera de automóviles, de vehículos por sí móviles, se realizó de París a Rouen. Esa población, las proximidades de París, en Francia. Y claro, los señores elegantes no iban a tomarse la molestia de calentar, de echar a funcionar el caldero que movía las ruedas del automóvil. Entonces tenían que alguien que calentara la caldera. Ese era el calentador, el chauffeur, que así se dice en francés, chauffeur. Pero si tú le das un pequeño estirón a la palabra, todos los que traemos un automóvil somos calentadores de la atmósfera, somos calentadores de esto que está mostrando señales de craquelaje, que es el delicado entorno ecológico. Chauffeur, calentador. Y una vez dicho lo anterior, y después de que siga lo que siga, porque el reloj es el rey de la vida y por lo tanto también de Doña Radio, debemos hacer un pequeño resuello y te voy a invitar allá, a aquella zona del sur de Alemania, y te voy a presentar a una mujer que fue la primer chofer de un automóvil alemán, o conductora, o llámale como quieras. Su nombre para mí es muy resonante porque su nombre es el mismo que tenía mi madre, Berta. El apellido no es muy distinto, pero habías oído hablar de la Berta, que es la responsable de que se sigan fabricando esos automóviles que tanto gustan a los amantes de la velocidad, la lámina, las llantas, la gasolina y del auto. Yo aquí sigo, allá tú, si retomamos la conversa. Seguimos, son las 12 en punto, comienza ya el sábado. Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Me acompañas? Hasta agotar existencias.